Marcos capítulo 1. Por un buen tiempo vamos a estar en el Evangelio de Marcos y vamos a estar estudiando Marcos. Y el título, hermanos, como lo pueden ver en pantalla, es el impacto del Evangelio. Acabamos de terminar nuestro estudio en el libro de Génesis y vimos muchas cosas bastante interesantes, al menos para mí. Y espero que lo haya sido también para ustedes, pero ahora llegamos al Nuevo Testamento y vamos a comenzar. Va a ser un estudio expositivo desde aquí en adelante y vamos a estar estudiando y estoy muy emocionado por ver lo que Dios tiene para nosotros. Comenzamos, hermanos, hoy vamos a ver de los versículos 1 al 13, pero quiero que noten al comenzar, dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el Evangelio de Marcos comienza con esta declaración bastante sencilla, pero bastante directa, clamando, dice, este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, aquí honestamente no hemos pasado mucho tiempo meditando sobre el impacto, sobre el poder de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y la razón, hermanos, la realidad es que el Evangelio de Jesucristo es la razón principal del por qué hacemos lo que hacemos. Es el Evangelio de Jesucristo que nos hace la diferencia de todas las religiones y todas las iglesias. Y es el Evangelio de Jesucristo, incluyendo Iván, el misionero, que va para Colombia. Es por la causa del Evangelio, es para propagar el Evangelio, porque es así de importante el Evangelio de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte, es la sepultura y la resurrección corporal de Cristo Jesús. Entonces, cuando decimos que es el Evangelio de Cristo, estamos refiriéndonos que Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día para darnos la salvación, para darnos la vida eterna. El Evangelio son las buenas nuevas de la salvación. El Evangelio es el regalo de la vida eterna, el cual todos pueden recibir si solamente se arrepienten y creen que Jesús puede salvarle. Y ese es el mensaje fundamental, el mensaje principal del por qué estamos en este lugar. Sí, para estudiar la palabra de Dios, pero lo más importante es para predicar el Evangelio. Y por eso estamos aquí. Y quiero preguntarle ahorita al comenzar en esta mañana, ¿ha recibido usted este regalo de la salvación? ¿Entiende lo que es el Evangelio? Que Él murió, que Él quiere darle la vida eterna, que son las buenas nuevas. Y si no, yo quiero animarle que hoy sea el día de salvación. Porque la salvación, lo que nos da acceso al cielo, no se compra. La salvación no se obtiene tratando de ser una buena persona. La salvación no se obtiene con el bautismo. La salvación no se obtiene solo conociendo la Biblia y yo cambiando algunas cosas en mi vida. Es lo que tratamos a veces de hacer. Porque el Evangelio, hermanos, de Cristo Jesús no es un Evangelio de hacer, sino es un Evangelio de hecho, algo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, quiero que noten, hermanos, en esta mañana, en esos primeros 13 versículos, noten el impacto del Evangelio. El Evangelio la salvación comienza así recibiendo a Cristo en nuestra vida personal. Pero el Evangelio va más allá. Y espero, hermanos, que pongan atención, espero que sea de bendición en esta mañana. Quiero que noten conmigo, hermanos, 3 detalles. Primero, la raíz de mi transformación. Es una relación con Jesús. La raíz de mi transformación no es que yo intente, que yo cambie, que yo venga mejor vestido, que yo deje ciertas cosas o que yo trate de dejar un pecado, sino que la raíz de mi transformación comienza con una relación con Jesús. Vamos a ver la historia de Juan el Bautista. Ustedes si conocen el Evangelio, comienza diciendo lo siguiente, versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta, hablando de Juan el Bautista que iba a venir a preparar el camino del Señor, dice, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, dice, el cual preparará tu camino delante de ti. Y esa es la clave, dice, Él preparará. Ahora, versículo 3 también dice algo similar, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas.
Entonces la pregunta es, aquí dice Isaías al comenzar decía refiriéndose al ministerio de Juan el Bautista, antes de que llegara Cristo Jesús, dice su ministerio va a ser preparar a la gente, va a ser enderezar sus caminos. Y la pregunta entonces es, ¿de qué manera preparó Juan el Bautista a los israelitas? ¿De qué manera? El siguiente versículo dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Antes de seguir adelante, voy a hacer un paréntesis para explicar el bautismo del arrepentimiento. Porque no es bautizarse para arrepentirse. Juan mismo lo explica, póngame atención, dice en el versículo 8, dice, yo en la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo, dando a entender de que mi bautismo no tiene ningún poder. Simplemente bautismo es una demostración pública o externa de una decisión interna. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hablamos mucho del anillo. El hecho de que yo tenga un anillo no me casa, pero el anillo es una expresión o una demostración pública que estoy casado. ¿Okay? Entonces, de la misma manera, el bautismo no nos da la salvación, es una identificación pública de que ya somos salvos. ¿Okay? Y Juan dice, es que mi bautismo es con agua, pero viene aquel que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Y eso es, lo que quiere decir es que el Espíritu Santo nos bautiza al cuerpo de Cristo por fe, cuando le creemos y cuando le clamamos. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere. Ahora, vamos a un pasaje paralelo. Estamos en Marcos, pero la misma historia sucede en el Evangelio de Mateo. Y quiero que noten lo que dice Mateo. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. O sea, para aclarar el punto, los fariseos y los saduceos creían, pues yo me voy a bautizar. ¿Por qué? Porque pues es lo que todos hacen y pensaban que eso era para su salvación, que el bautismo tenía que bautizarse para ir mejor. Pero Juan, en su discernimiento dice, ¿qué les dice? Generación de víboras. Qué manera de responder, ¿no? Porque Juan sabía que no venían porque ya se habían arrepentido, sino porque venían como un seguro de vida, ¿no? Pues yo me bautizo a ver si esto me va mejor. Dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces ellos solo venían a bautizarse y Juan les regaña, dice, no, es que así no es la cosa. El siguiente versículo, él explica, haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Juan decía que haya, aunque sea algo de fruto de la decisión que ya tomaron de querer cambiar sus vidas. No predicamos el evangelio del señorío, hay gente que predica eso y si tienen duda puedo hablar con ustedes, pero Juan dice, al menos debe de haber algo, una sinceridad, algo que nos enseñe que ustedes se arrepintieron. Y no siempre tenemos que demostrar fruto. Ahora, lo que él está predicando es un poco diferente de lo que nosotros estamos predicando, porque él viene a preparar el camino de Jesús y ahorita voy a explicar un poquito acerca de eso. Entonces dice, haced pues frutos dignos del arrepentimiento. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepiéntanse. Es lo que estaba diciendo, ¿no? El mensaje de Juan era arrepiéntanse. Isaías una vez más dice, preparad el camino, enderezad el camino. Es decir, ¿de qué manera? Los que iban por caminos equivocados, reconocer los caminos del Señor. Reconocer a Dios, buscar agradar a Dios, ponerse a cuentas con Dios, estar bien con Dios. Porque el mensaje de Juan era Cristo ha llegado. Okay, es un poco diferente que digamos el evangelio que predicamos, porque decía Cristo ha llegado, y en este entonces los israelitas creían que Jesús comenzaría un gobierno político. Literalmente en ese entonces hay que entender, ellos creían, Juan decía, prepárense, ¿por qué? Porque el gobierno literal de Cristo va a comenzar. Ahora conocemos los evangelios, sabemos que eso no pasó. Pero ese era el mensaje de Juan. Viene Cristo, así que prepárense porque va a comenzar un gobierno político y militar. Entonces creían que tenían que estar a cuentas con Dios, así como en el Antiguo Testamento. Tenían que cambiar sus vidas, tenían que purificar sus vidas, porque pensaban que Jesús comenzaría un gobierno político y militar.
Entonces, aquí está, eso los llevó por fe a creer y prepararse, a obedecer y a ordenar sus vidas. Entonces, es lo que estamos encontrando aquí. Déjenme aplicarlo a nuestras vidas. Ellos se arrepintieron anticipando el encuentro con Cristo, históricamente. ¿Okay? Entonces, porque Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento porque decía, Cristo ya ha llegado. ¿Okay? Nosotros predicamos el evangelio de la salvación. ¿Okay? Entonces, Juan tenía un ministerio muy especial, específico, pero la gente se arrepentía diciendo, ok, ya tengo que hacerme cuentas porque el gobierno de Cristo va a comenzar. Yo tengo que estar bien, yo tengo que ser un buen ciudadano. Porque aún en ese entonces, una vez más, estaban anticipando un reino literal. Entonces, nosotros de la manera similar, debemos arrepentirnos por fe, anticipando un encuentro con Él a través de nuestra comunión personal. Una vez más, el tema que estamos viendo no se trata específicamente de la salvación, sino después de la salvación, la transformación, la raíz de mi transformación. ¿Qué me hace transformar? No es mi existencia, no es que conozca, no es que vaya imitando y todo eso, sino sucede con la comunión personal con Jesús. Anticipando y conociendo teniendo una comunión personal con Jesús. Entonces, ¿qué es una comunión con Jesús? Quizás nunca hemos hablado de esto, pero ¿qué es una comunión con Jesús? ¿Es yo hablar a solas con Jesús a través de la oración? ¿Es Él hablarme a mí a través de la palabra de Dios? ¿Okay? Algunos lo llaman una relación personal con Jesús, o tiempo con Dios, o andar con Jesús. Hay diferentes maneras, pero creemos, hermanos, que nuestro Dios es un Dios personal. Eso quiere decir que desea que nosotros nos acerquemos a Él, y por eso es que, hermanos, creemos en lo que se conoce como el sacerdocio del creyente. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitamos un mediador para llegar a Dios, sino que nosotros, si hemos recibido a Cristo, por eso es que oramos, por eso es que leemos su palabra, porque creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él quiere y Él puede hablarnos, guiar nuestras vidas, consolarnos y retarnos cuando necesitemos ser retados. Entonces, eso es una comunión personal con Dios. Entonces, hermanos, la transformación que necesitamos ver comienza con mi relación con Jesús. Entonces, mi transformación comienza con mi relación con Jesús. Y una sana y santa relación con Jesús comienza con el arrepentimiento. La salvación es por fe, pero Dios usa la comunión con Él para cambiar mi manera de pensar. Juan dijo, Jesús se ha acercado y lo que Él dijo es arrepiéntanse. Y es muy interesante, ¿por qué no dijo otra cosa? ¿Por qué no dijo prepárense? Es más, cuando Jesús comienza su ministerio, ¿saben cuál fue su primer mensaje? Arrepiéntanse. Ahora, ¿qué es arrepentir? Arrepentir es dar un giro de 180 grados. Eso es arrepentir. Ahora, ¿por qué? ¿Porque yo quiero? No, sino porque Jesús me enseña, sino porque la Biblia me enseña. Entonces, yo voy en un camino y encuentro que la Biblia dice, Esteban, vas mal. Entonces digo, Señor, me arrepiento, es decir, cambio 180 grados y cuando iba hacia acá, ahora voy hacia acá. Eso es el arrepentir. Cuando estaba cometiendo este pecado, Señor, perdón, arrepentir es me doy la vuelta y me voy para allá. También es cambiar mi manera de pensar completamente. Arrepentir es cambiar mi manera de pensar completamente. Yo debo de poder ver una transformación en mi vida. Todo cristiano debe poder ver una transformación en su vida, no porque estemos pretendiendo, no porque estemos intentando imitar una vida de santidad, no como yo creo que debe de ser un buen cristiano. Hoy en día existen demasiado eso, imitaciones, pretensiones. Yo creo que un buen cristiano es así que yo voy a buscar vivir de esa manera, sino porque estoy pasando tiempo en la Biblia y estoy pasando tiempo en la oración y es la palabra misma que me va transformando. Es la palabra misma que me va iluminando, que me va enseñando y por eso me va transformando. La transformación no debe suceder porque el pastor dice algo, hermanos.
No debe suceder porque usted ve a alguien, yo quiero ser como esa persona. Ahora, en la iglesia podemos ver, imitar y apoyarnos, exhortarnos, todo eso. Pero hermanos, la raíz de su transformación debe comenzar en la palabra de Dios. Porque tiene una comunión personal con Dios. Pasa tiempo con la palabra de Dios. Hoy en día, tristemente, hermanos, existen demasiados bautistas por imitación. Demasiados cristianos por imitación, sin una transformación verdadera. ¿Y qué sucede? Cuando algo sucede, cuando un problema surge, cuando una dificultad surge, dice, hermano, yo pensé que era así, pero resulta que era así. Porque el que estaba en la transformación, ellos lo estaban generando en su ser, no era Dios que estaba trayendo esa transformación verdadera. Y el reto, hermanos, que tenemos es precisamente eso, que la raíz de mi transformación se emane, que salga de una comunión íntima, constante con Cristo Jesús. Entonces, quiero preguntarles, ¿cómo es su relación con Jesús? Gracias a Dios, hermano, y qué bueno que nos acompañaron en ese día, qué bueno que adorar a Dios es una prioridad en su vida. Pero mi pregunta y mi carga no es cuántos vienen aquí, ya los he dicho un sinnúmero de veces. Mi carga es qué sucede en su vida personal. ¿Qué sucede cuando atraviesa problemas? ¿Qué sucede cuando Dios cierra algunas puertas? ¿Cómo reaccionamos? Tenemos una comunión personal con Dios. ¿Lee usted la Biblia? ¿Permite que Dios le hable? Aún en este punto, en esta mañana, si usted dice es que yo creo que no, le animo y le reto a que usted se arrepienta. Cambie su manera de pensar. Arrepentir suena fuerte, ¿no? Y sí es una palabra fuerte. Pero la verdad es, hermanos, cambie su manera de pensar. ¿Por qué no empieza a leer la Biblia? ¿Por qué no empieza a orar? ¿Por qué no empieza a decirle, Señor, háblame, enséñame? Demasiados cristianos, una vez más, honestamente somos llevados por la religiosidad. Y cuando menos nos damos cuenta, ¿cuándo fue la última vez que en verdad hemos escuchado de Dios? Y como nos damos cuenta que estamos cambiando, tratamos de manipular, tratamos de pretender ser alguien, y honestamente en nuestro corazón sabemos que no lo somos. Hermanos, el impacto del Evangelio, la raíz de mi transformación tiene que salir de aquí. Porque si no, es religión. El reto es, hermanos, que nosotros amemos más la palabra de Dios y que Dios nos ayude. Arrepentir es lo siguiente. ¿Cuál es un detalle que está mal en mi vida y sabe que debo cambiar? Arrepentir es, yo decido cambiar. Señor, ayúdame. La raíz de mi transformación. Pero no solamente ahí. La raíz de mi identidad es mi aceptación delante de Dios. La raíz de mi identidad. Y aquí está, y ese es un tema donde otra vez encontramos problemas en las iglesias, entre los cristianos. La identidad, hermanos, aquí está, no es porque somos bautistas, porque así se llama la iglesia. Espero que tengamos orgullo de que somos Iglesia Jardines. Pero la identidad no está por el título de nuestra iglesia o por quién soy yo. La identidad debe ser porque Dios me acepta. Vamos a ver en esa siguiente historia donde parece que no hay conexión. Quiero que noten, hermanos. Versículos 9 al 11. Encontramos otra historia mientras comenzamos el ministerio de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Interesante, para nosotros, no hay que descartarlo. Jesús comienza su ministerio con esta confirmación, que Él está siendo completamente aceptado por Dios el Padre. Hermanos, mi identidad no depende de quién soy yo, de cómo me he visto, de dónde vivo, de dónde nací. No debe de definirse por cuánto tiempo llevo asistiendo o qué tan fiel son los domingos.
Y de la misma manera, si ha faltado por X, Y, Y razón, no debe sentirse menos porque he sido menos fiel. No debe de definirse por la imagen que proyecto delante de los otros hermanos o familiares. Mi identidad no es lo que yo quiero que otros piensen de mí. No debe definirse porque me siento fracasado por algún pecado en el pasado presente. Hay veces que pensamos o que sentimos es que yo soy así porque he fallado tantas veces. Esto ha pasado y por las cosas que nos han pasado, permitimos que seamos definidos por esos fallos, por esos fracasos. Es que yo no logré como esa persona. Es que mira cuántos años tengo, mira mi familia, mira mi trabajo, mira lo que yo hago, o más bien, mira lo que yo puedo hacer. Mira mis hijos, mira mis papás, mira lo que... Y somos definidos por todos esos detalles. No debe definirse por mis fallas, por mi inseguridad, por mi intelecto o falta de. Mi identidad no es la acumulación de fracasos o de éxitos. Mas como lo aprendemos con Jesús, lo que debe definir al cristiano es que Dios nos ha dado una nueva identidad a través del Evangelio de Cristo. Y ese es el impacto del Evangelio. Yo no sé cuál sea su pasado. Yo no sé si usted... Y la gente me ha dicho, es que yo no sé si Dios me pueda perdonar. Le digo algo, Dios sí le puede perdonar. Es que yo no sé si Dios tiene un plan para mí. Le digo algo, Dios sí tiene un plan para usted. Es que yo no sé si Dios me puede consolar. Le digo, Dios sí le puede consolar. Es que yo no sé si Dios puede cambiar mi vida. Hermanos, estamos hablando de Dios. El poder y el impacto del Evangelio. Hermanos, Dios no nos juzga por nuestras fallas como este mundo lo hace. Es que dice, ay Esteban, mira, te dije que no lo hicieras. Y fallamos y de repente nos sentimos, es que Dios ya no me quiere. Es que yo ya no puedo. No, hermanos, nuestra identidad no es la acumulación de mis fallas. Mi identidad es que Dios me ha aceptado. Y Cristo al comenzar nos da ese ejemplo. Dios dice, hey, en ti tengo complacencia. Y hermanos, gracias a Dios de que después de que somos salvos, la sangre de Cristo nos ha cubierto completamente. Y cuando Dios nos ve, no nos ve por las fallas, no nos ve por la falta de logros o por los pecados o por los problemas, o al contrario, no nos ve porque hemos logrado ciertas cosas, porque hemos hecho tan grandes cosas. No, Dios nos ve porque somos aceptados en Cristo. Dios no nos juzga por nuestras inseguridades, sino que nos acepta y nos invita a caminar juntos con Él. Dios anduvo con Adán y Eva. Dios anduvo con Enoc. Dios caminó con Abraham. Entonces, quiero animarles. Permita que Dios le ayude. Hermanos, su identidad no debe ser es que mire mi trabajo. No diga eso. Todos tenemos diferentes cosas, pero nuestra identidad está en Cristo. No, es que yo soy así, yo soy muy tibio, yo soy muy inseguro. Bueno, pero de eso no depende, hermano. Dios nos ha aceptado. Si usted ha recibido a Cristo, si usted ha aceptado el Evangelio, su identidad está en Él. Y eso es algo precioso saber. Hermanos, permita que Dios le ayude con ese dolor de cabeza, con esa situación, con esa persona. Pero sobre todo entienda que Dios ya le ha aceptado, que Dios ya le ha perdonado cuando aceptó a Jesús como su Salvador personal. El Evangelio de Cristo transforma mi identidad. La raíz de mi identidad, ¿quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Les comparto algunos versículos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, ¿por qué? Formidables, maravillosas son tus obras. Hermanos, si usted es creado por Dios, Dios le dice a usted es maravilloso. No sé lo que el mundo diga, quizás el mundo dice es que Esteban, tú no tienes valor en este mundo. Dios me dice que yo sí tengo valor. Gálatas 2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, es que ya no soy yo el que vivo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es mi identidad. Isaías dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, y gracias a Dios, si usted ha aceptado a Cristo, usted es nueva criatura. Su identidad está en que Cristo lo ha aceptado. Por eso en Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios sabe exactamente cómo lo creó. Yo lo he dicho en un pasado, cuando Dios me creó dijo, ay, se me pasó, por eso Esteban está así. Perdón, híjole, ¿cómo le hago? No, hermanos, Dios nunca se le pasa.
Usted es como es, y Dios sabe, y Dios le permite. Cuando Dios le creó, dijo, ay, es que todo me salió, mire, excepto con esa persona. De ninguna manera. Dice, somos hechura suya. Bueno, que el mundo diga lo que quiera, pero ¿sabe qué? Usted es hechura de Él. Dios lo ha creado, y lo ha creado para buenas obras. Por eso nos dice en Isaías, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, si ustedes tienen pecado, no se preocupen. Dice que como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La raíz de mi identidad es que Dios me ha aceptado. No se olvide, hermanos, que Dios le ha aceptado. Yo no sé por qué está atravesando. Cuando hablamos de iglesia, de religión, de todo eso, puede haber tanta confusión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Voy o no voy? ¿Sigo o no sigo? No se olvide que si hemos aceptado a Jesús, tenemos esa nueva identidad, que Dios nos acepta. ¿Qué tan grande puede ser mi problema? Hemos cantado ese canto, ¿no? ¿Qué tan grande puede ser su pecado o su error que Dios no le pueda perdonar? Le digo algo, Dios ya le perdonó. Amén. Dios ya perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. Y el Evangelio de Cristo nos hace aceptos delante de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Alguien a quien Dios ha aceptado? ¿Alguien cuyos pecados han sido perdonados? ¿Quién soy yo? Una nueva criatura en Cristo. Un ciudadano del reino de Dios. Todo gracias al Evangelio de Cristo. La raíz de mi identidad es que Dios me ha aceptado. La raíz de mi transformación comienza con Jesús. La raíz de mi identidad es que Él me aceptó. Él me ha aceptado. Y gracias a Dios por eso. Y tengo un tercer punto, lo vamos a verlo rápidamente. La raíz de mi victoria es que la Biblia es suficiente, hermanos. Hermanos, somos una iglesia que vamos comenzando. Hay tantas cosas que no tenemos, pero eso no es la clave de su transformación. Esa no es la clave para tener victoria. La clave es que la Biblia es suficiente. La Biblia es más que suficiente. Notamos en los siguientes 2 versículos, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaban con las fieras, y los ángeles les servían. La ley de Jehová, los ángeles les servían. Conocen la historia, no lo vamos a ver, pero en otro evangelio expone este pasaje, y 3 veces es tentado por Satanás, y las 3 veces, ¿cómo responde Jesús? Escrito está. Amén. Las 3 veces responde, escrito está. Hoy la gente, hermanos, acude a todo profesional menos la Biblia para sus problemas personales. Aún en las iglesias se hace todo tipo de actividades, programas, ministerios y eventos, excepto exponer y estudiar la Biblia, porque dicen que es anticuado. Buscan evocar emociones, clamar, tener encuentros divinos. Y la iglesia comienza todo tipo de ministerios, implementando todo tipo de métodos, buscando satisfacer las necesidades que solo la Biblia tiene respuesta. Por eso, hermano, les recuerdo lo que el salmista dijo acerca de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, porque convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, nunca falla, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, no cambian. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Hermanos, tenemos la palabra de Dios, y es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Hay una persona, John Piper tiene doctrina un poco diferente, reformado, pero él dijo lo siguiente: la suficiencia de las Escrituras significa que no necesitamos más revelación especial, no necesitamos más palabras inspiradas e inerrantes. En la Biblia que Dios nos ha dado, tenemos la norma perfecta para juzgar todo otro conocimiento. Todo otro conocimiento está bajo el juicio de la Biblia, incluso cuando sirve la Biblia. Spurgeon también dijo lo siguiente: esta arma, hablando de la Biblia, es buena en todos los puntos,
buena para la defensa y para el ataque, para proteger a toda nuestra persona o para golpear a través de las articulaciones y la médula del enemigo. Como la espada del serafín en la puerta del Edén, se dirige en todas direcciones. No puedes estar en una condición que la palabra de Dios no haya provisto. La palabra tiene tantas caras y ojos como la providencia misma. La encontrarás infalible en todos los periodos de tu vida, en todas las circunstancias, en todas las compañías, en todas las pruebas y bajo todas las dificultades. Si fuera falible, sería inútil en las emergencias, pero su verdad infalible le hace preciosa, más allá de todo precio para los soldados de la cruz. Y por eso primera de Juan nos dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, nuestra fe. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Hermanos, el impacto del Evangelio no solamente es aceptar a Cristo, va más allá. Como lo vimos ahorita al comenzar, hermanos, es la raíz de mi transformación, es la raíz de mi identidad y también es la raíz de mi victoria. El Evangelio de Cristo Jesús. Somos transformados, hermanos, porque tenemos una relación personal con Jesús. Tal relación comienza con la salvación. Tenemos una nueva identidad, que somos aceptados a Él, delante de Él. Y eso es gracias al Evangelio. Y podemos obtener victoria, porque la Biblia es más que suficiente. Hermanos, que Dios nos ayude. El Evangelio es poderoso. Como lo dijo en el video, lo que necesitamos no es otra religión, no es otra iglesia. Es entender el poder de la palabra de Dios. Y comienza aceptando el Evangelio. El poder, el impacto del Evangelio. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra. Señor, ayúdanos a ser fieles a su palabra. Señor, gracias por el Evangelio. Y Señor, es el Evangelio la razón de por qué estamos aquí. Y Señor, ayúdanos a entender el poder, el impacto del Evangelio, la manera en que puede transformar nuestras vidas. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador personal, pido, Señor, que hoy sea el día de salvación. Y Señor, que apreciemos más este Evangelio, el Evangelio de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.